Ok. La última vez habíamos estado viendo el capítulo 3 de Santiago, donde habíamos estado hablando de la lengua, ¿se acuerdan? Y vimos el trasfondo donde Santiago, ¿verdad? Que es el hermano Jesús el que está escribiendo este libro, eh, ha estado manejando los asuntos de la iglesia, los problemas que se está enfrentando, ¿verdad? Él como, pues, tal vez mentor, ¿verdad? De esta gente y está enfrentando hermanos carnales que sencillamente están compitiendo por los ministerios en la iglesia. Y hablamos de que teníamos que entender que el ministerio es algo donde Dios te llama, ¿verdad? Es un llamado y que no podemos estar buscando cosas para nuestro propio beneficio, porque al fin y al cabo, el crecimiento lo da Dios. Y si Dios no se agrada porque Dios no nos llamó, pues el ministerio no va a crecer, en vano buscamos, ¿verdad? Porque lo que vamos a obtener es gloria para nosotros mismos. So, aquellos que buscan ministerios para sencillamente engrandecerse o controlar o buscar influencia a personas, se están sirviendo a sí mismos porque no le sirven a la iglesia. El propósito del ministerio es servir a la iglesia. Nosotros somos servidores de Cristo, como Jesús fue servidor, ¿verdad? Dios te llama para que tú sirvas, no para que tú te engrandezcas, ni te vanaglories, ni nada por el estilo. De manera que y cuando Dios te llama, Dios te respalda, te da, ¿verdad? El apoyo y tú ves el fruto en ese ministerio. Pero si tú no ves frutos, ¿verdad? La gente no se convierte, la iglesia no crece o no se dan frutos dentro de la iglesia, la gente no está creciendo espiritualmente. Bueno, hay que cuestionarse, ¿verdad? ¿Qué es lo que está ocurriendo? De manera que ahora vamos a unir esto porque él hablaba de la lengua, que la gente era muy contenciosa y no podían dominar su lengua. Y hablamos sobre el pequeño miembro, ¿verdad? Que siendo tan pequeño se jacta de muchas cosas. Ahora eso nos lleva a que cuando nosotros no sabemos controlar nuestros miembros, ¿verdad? Y los ponemos al servicio del pecado. Yo no sé si se acuerdan, en la escuela bíblica nosotros hablamos de eso, que nos retaba a que no pusiéramos al servicio del pecado los miembros nuestros y hablamos de los ojos, de la boca, de las manos, de todo. Estos son los miembros. Decía que eran como herramientas, ¿verdad? O como weapons, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice weapons en español? Weapons. Como armas. Armas, gracias. Esa es la palabra. Son como armas, ¿verdad? Que esas son nuestras almas que ponemos al servicio del pecado. Que no nos prestáramos para eso. Cuando nosotros hacemos eso, sencillamente Santiago nos está diciendo que nosotros somos amigos del mundo. No es porque nos vayan por ahí a bailar, tal vez no nos estamos dando el palo en la barra, ni estamos haciendo muchas amistades del mundo, pero estamos actuando como que, como gente del mundo. Y por eso en la Biblia constantemente se nos está alertando a que transformemos nuestro ser, transformemos, cambiemos, ¿verdad? Nuestra mente, limpiemos nuestro corazón. Se habla de la transformación del creyente, del nuevo nacimiento. Y nosotros hemos hablado de eso mucho, ¿verdad? En esta iglesia. Estuvimos hablando del corazón, de las emociones y de la mente, porque esas son las tres áreas que nosotros tenemos que renovar para que nuestra vida espiritual, ¿verdad?, pueda crecer. La palabra es clara cuando dice quítese de vosotros y comienza a dar una lista de todo lo que nosotros tenemos que eliminar. De manera que el capítulo 4 aquí enfoca, o el título dice, la amistad con el mundo. La amistad con el mundo. ¿Tenemos amistad con el mundo? Bueno, todo el mundo tiene amistad con el mundo,
pero estamos enfocando todavía el problema de la iglesia, ¿ok? No estamos hablando de los que están fuera de la iglesia, estamos hablando de los que están dentro de la iglesia, que están creando contiendas dentro de la iglesia y nos estamos comportando como gente mundana. So, en ese sentido, estamos al lado de allá en lugar de estar al lado de acá. Estamos fuera de la iglesia, pero vivimos dentro de la iglesia, ¿ok? Así es que antes de comenzar, vamos a traer una palabra de oración y entonces vamos a comenzar a leer el capítulo 4. Bien, Señor, te damos gracias en esta noche. Te damos gracias por la oportunidad que tenemos de compartir la palabra, Señor, con nuestros hermanos. Yo te pido que en esta noche tú hables a nuestros corazones y que nosotros podamos, Señor, entender lo que tú nos quieres decir en este día. Y que podamos, Señor, ponerla por obra, que tú abras los ojos de nuestro entendimiento, Señor, y tú abras nuestros oídos espirituales para que podamos pensar como tú y hablar como tú. Que podamos ser fieles a ti en ese sentido, que no seamos amigos del mundo, sino que nos comportemos como es digno de que un cristiano se comporte. Te pido por aquellos que todavía no han llegado y te pido que esta palabra, Señor, rinda fruto en nuestras vidas. Y es por Jesús que hemos orado. Amén. Bien. Pues dice la amistad con el mundo. Voy a leer los primeros versículos, ¿verdad? Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? O sea, volvemos a las guerras y los pleitos. Ve que hablando de las guerras y los pleitos, todavía esto no se ha acabado. Este hombre sigue bien molesto. Parece que allá arriba, ¿verdad? Allá donde él estaba, había un gran bochinche, porque él sigue contendiendo contra la gente, ¿verdad? Que está en guerra. Hay guerras y pleitos. Dice, no es de vuestras pasiones las cuales se combaten en vuestros miembros. So, cuando vemos esto, ustedes, hay muchas iglesias, ¿verdad? No estoy hablando de ninguna en específico, que reprenden los demonios de la lengua y reprenden los demonios de tantas cosas, pero no se adjudican el problema ellos mismos. El problema está afuera, no está dentro de la iglesia. Y estamos reprendiendo muchos demonios que no existen, porque todo lo que sucede aquí es que nosotros no nos hemos dedicado a nutrir esa vida espiritual que Dios ha puesto en nosotros. Sencillamente nos hemos mantenido viviendo esa vida carnal, ¿verdad? ¿De dónde veníamos? Venimos de Egipto y todavía estamos viviendo como vivíamos en Egipto. Y Santiago le está diciendo aquí que las guerras y los pleitos que hay entre ellos vienen de las pasiones que combaten sus miembros, de nuestra propia concupiscencia. Esto no es culpa de nadie, esto es culpa de nosotros. No le echemos la culpa al diablo, ¿verdad? Porque los culpables de todo esto somos nosotros. No nos hemos dedicado a hacer lo que tenemos que hacer. Luce como que Santiago parece que está, déjame leer el 2 y hablamos. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y luchar, pero tenéis pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Ok. So parece que este chico, Santiago, está más molesto por el espíritu de contienda que hay que por maybe las mismas opiniones personales, ¿verdad? Que esta gente tiene. Porque las actitudes de ellos reflejan que no hay fruto. So, tú puedes ver la persona y saber espiritualmente dónde está sencillamente por su conducta. Porque la Biblia dice que por su fruto los conoceréis. Y nosotros no tenemos que hablar, solamente tenemos que observar, ¿verdad? Para saber dónde estas personas están paradas espiritualmente. De manera que esta gente reclamaba que su actitud estaba apoyada por Dios. O sea, ellos van a dar la pelea.
y ellos dan la pelea porque Dios y el Espíritu de Dios los respalda y ellos están anclados en la verdad. El problema es que su conducta no denota, ¿verdad? Porque el Espíritu de Dios no genera contienda. El Espíritu de Dios nos trae a la unidad y nos trae a la paz. Pero esta iglesia está dividida en muchos pedacitos. De manera que yo no creo, ¿verdad? Y ahí es donde Santiago viene a refutar esta actitud, ¿verdad? La actitud que están demostrando los lleva a ser o a mostrarse como enemigos de Dios, ¿verdad? De manera que cuando hablamos del versículo 2, dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Estábamos hablando al principio, yo no sé si ustedes se acuerdan, que había muchos tratando de alcanzar ministerios para los cuales no habían sido llamados, eso lo dijimos, ¿verdad? Y esta gente está codiciando y están envidiando a aquellos que están en el ministerio. Y dice, ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y luchar, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Cuando dice, no tenéis lo que deseáis porque no pedís. ¿Ustedes creen que nosotros le debemos de pedir a Dios? Aunque Dios no nos haya llamado, aunque no hayamos recibido un mensaje de Dios de que estamos llamados para algo específico. ¿De qué es que habla Santiago aquí? Dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Si lo ponemos en el contexto de lo que está ocurriendo, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué ustedes creen? Carmen, yo pienso que el Señor siempre mira nuestros corazones y sabe si es para codicia, si es para nosotros altarnos o realmente es para servicio. Por eso. Ok. Eso está muy bueno. El Señor está midiendo nuestros corazones. Y si nosotros queremos un ministerio, a lo mejor Dios no nos va a dar ese ministerio. Lo que nosotros tenemos que, porque hay gente que pide porque le gusta. Hay gente que pide porque, y no hay nada malo con que me guste. A mí me gusta enseñar la palabra y yo no la pedí. A mí me pusieron y por ahí yo lo seguí. Y yo me gustó y aprendí, ¿verdad? Pero no hay nada con que nos guste. El problema es, ¿por qué te gusta? ¿Hay alguna agenda detrás de eso? ¿Alguna agenda personal detrás de eso? ¿O a ti te gusta porque te gusta servir? Porque tú quieres servirle a la iglesia. No es para lucro personal. No es para tú hacerte famoso. No es para tú hacerte rico. No es para tú engrandecerte. Es para servirle a Dios, porque Dios te puede poner a servir en cualquier ministerio, en cualquiera que te llame y tú sentirte bien. Pero tiene que ser ese específico, porque si no, tú no quieres servir. Entonces, si tú no quieres servir en otro, tú no quieres servirle a la iglesia, porque si el Señor no te llama para él, si te llama para otro, tú no vas a estar dispuesto porque donde tú quieres es donde tú quieres. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Dice que codiciamos, envidiamos, combatimos y luchamos, pero no tenemos lo que deseamos. Porque eso denota que estamos totalmente insatisfechos. Estamos insatisfechos porque nosotros pensamos que lo que necesitamos es esto. Y tal vez Dios dice, lo que tú necesitas es esto y lo que te voy a dar es esto. Pero nosotros todavía estamos enfocados en lo que nosotros queremos. Y en ese sentido, vamos a combatir, vamos a luchar, pero no vamos a alcanzar. No vamos a alcanzar porque no pedimos correctamente. No pedimos correctamente porque se supone que todos en la iglesia estemos colaborando en algún área, en alguna, porque estamos llamados a servir al cuerpo de Cristo, no a servirnos a nosotros. Pero no sabemos pedir.
Y si no sabemos pedir, porque dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites. Lo que queremos es que tenemos un espíritu egoísta. Estamos pidiendo ¿para qué? Para nosotros. No estamos pidiendo para darnos en servicio a la iglesia. ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran añadir? Es por las Ay, perdón. ¿Sí? Cualquiera. Dama primero. No, de Efraín, puedes hablar. Go ahead. Será, bueno, yo pienso que eso está amarrado por las intenciones que tenemos nosotros en nuestro corazón de servir. Porque si tu intención es ayudar a la iglesia, en realidad no importa el ministerio que tú tengas ni lo que tú estás haciendo. O sea, tan importante es como el que recoge la silla, como el que está dando la clase de los niños, porque todo es para un mismo fin, que es empujar la iglesia. Ahora, eso que usted dice de escoger el ministerio, pues entonces nosotros queremos servir donde nos gusta, no donde nos necesiten. Porque en realidad para servir uno no necesita un ministerio. Uno necesita la voluntad y entregarse al servicio del Señor. O sea, es más, en realidad para servir no hay ni que ir a la iglesia. O sea, uno sirve a su vecino, uno sirve en muchas cosas. Eso es lo que yo entiendo. Tener un corazón para servir a nuestro prójimo, ¿verdad? No necesariamente a la iglesia. Después que tú le sirvas al prójimo, tú le sirves a cualquier iglesia. O sea, es tener un corazón no egoísta. Dianet. Sí, yo quería comentar que tal vez, pues aquí él dice que no pedís correctamente porque estamos pidiendo para nosotros lo que nosotros queremos, que es lo que tú quieres. Y eso no es lo que el Señor, o como nosotros como cristianos debemos de pedir, porque nosotros tenemos que pedir qué es lo que tú quieres que yo haga, cómo tú quieres que yo sirva, dónde me puedes usar a mí. No lo que nosotros anhelamos, porque tal vez eso ahí no es donde el Señor te quiere usar. Esa relación con el Señor y que Él sea quien te dirige a lo que, donde Él quiere que tú trabajes, es lo que te va a hacer servir con un corazón que agrade al Señor. Porque muchas veces nos enfocamos en qué es lo que yo quiero y cómo yo lo quiero hacer. Y eso no es realmente dejarnos dirigir por Él. Y sabemos que Él sabe dónde nosotros podemos hacer las cosas mejor. Él tiene un plan para cada uno de nosotros, un llamado para cada uno de nosotros, pero si no nos dejamos dirigir por Él, pues obviamente nunca lo vamos a conocer ni nunca lo vamos a ejercer porque estamos buscando la satisfacción de cada uno personal y no realmente lo que Él quiere de nosotros. Y a donde finalmente llega esa gente, yo voy a, no quiero generalizar, ¿verdad? Pero yo he visto mucha gente así, es que ellos sirven donde quieren y ellos toman las riendas del ministerio y los que llevan el ministerio son ellos, pero Dios no está ahí, ¿me entienden? Porque ellos saben a dónde quieren llegar y ellos saben lo que quieren hacer y todo el mundo debe saber qué es lo que tiene que hacer. No estoy hablando de porque hay que planificar. Lo que estoy queriendo decir es que ellos son los que dirigen ese ministerio, el Señor no cuenta, porque ellos van a hacer lo que ellos quieren hacer. Es la voluntad de ellos, no la del Espíritu. Es la voluntad de ellos. Exacto. Y tú tienes que aprender a servir en la iglesia donde Dios te ponga. Yo empecé barriendo y mapeando la iglesia. Para mí era un deleite llegar los sábados con cubo y mapo y yo me limpiaba la iglesia completa que era chiquita. Y yo la arreglaba completa para el domingo. Es tener un corazón para el Señor, punto. Es decir, yo soy una sierva. A eso fue que el Señor nos llamó. A ser discípulos para que podamos servir. Y el servicio nos lleva a ser siervos de Cristo. Bien, pues eso no era lo que estaba pasando aquí. Aquí la gente tenía sus intereses. Su agenda personal, ¿verdad? Y entonces, esa agenda personal nos lleva a que cuando nosotros no alcanzamos lo que nosotros queremos, ¿qué hacemos?
nos enredamos a las pescosas con la gente porque queremos lo que otros tienen y eso es lo que está pasando aquí. Dice, combatís y luchás, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y parece que es que no están pidiendo, pero es que no están pidiendo correctamente, ¿verdad? No pedís y no recibís porque no pedís mal para gastar, para hacer tu voluntad, no para hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y cuando Dios nos llama a hacer su voluntad, no nos llama a hacer la nuestra. De manera que dice, finalmente, en el versículo, bueno, déjame decir antes de eso, es que esto refleja una vida no satisfecha. Esta gente no se conocen, ¿verdad? No se han escudriñado. Y ellos no se dan cuenta de que esta insatisfacción que tienen, aunque ellos alcancen lo que quieran alcanzar, los va a llevar a como quiera estar insatisfechos, porque ellos sencillamente están en su carne y nuestra carne nunca se satisface con nada. Cada vez que alcanzamos una cosa, ¿qué queremos? Algo más, y queremos algo más, y queremos algo más, y nunca llegamos a ningún sitio. Esta gente sencillamente no entiende y no van a lograr nada porque una vez ellos alcancen un ministerio van a querer arropar la iglesia, ¿me entienden? O van a querer arropar el otro y el otro, quieren correr todas las sillas, ¿verdad? De manera que no es falta de esfuerzo lo que hace que ellos no hayan alcanzado nada, es falta de que el Señor no va a prosperar eso. Es falta de que ellos no están satisfechos y eso se refleja en lo que ellos hacen, ¿verdad? Y nosotros tenemos que entender que nuestra vida no se satisface con lo que nosotros pensamos que es bueno para nosotros. Nuestra vida se satisface cuando nosotros nos dejamos usar por Dios. ¿Usted sabe de lo que yo le estoy hablando? Cuando Dios cumple sus propósitos en usted, uno se siente como el americano dice whole, entero, como que uno ha llegado a un punto donde yo me siento autorrealizada, pero es porque Dios ha puesto su mano en mí y yo he podido ver la gracia de Dios en mi vida, porque yo he visto el fruto de lo que Dios ha hecho en mi vida y yo puedo servirle a otros. Ahí es donde yo me siento autorrealizada, pero no es cuando nosotros hacemos lo que nosotros queremos y eso nos dura un ratito. Estamos alegres, nos dura un ratito. A los 2 días ya estamos inventando algo más, porque ya eso se acabó. Eso no es duradero. Eso dejó de ser. Eso pasó ayer. Mañana yo quiero otra cosa. De manera que esa plena satisfacción del alma solamente nos las va a dar el Espíritu de Dios obrando en nuestra vida. Y ahí es donde nosotros tenemos que ampararnos y pedirle al Señor que nos siga prosperando espiritualmente. Aunque usted no se quede en el ministerio donde Dios lo ha llamado toda su vida, usted va a ser una persona satisfecha, porque usted va a ver el fruto del Espíritu en su vida y usted va a ver cómo Dios le prospera. No tiene que ser con nada material, es sencillamente que cuando usted se siente satisfecho espiritualmente, usted se siente como que, I don't know, usted se siente como que usted ha llegado al clímax de su vida. No sé si usted me entiende, ¿verdad? Pero yo me imagino que sí. Es lo mejor que le ha podido pasar a uno en la vida de uno. De manera que solo Dios nos hace sentir realizados, ¿verdad? Tenemos que pensar que lo que queremos no es lo que necesitamos, como decía Efraín, y tenemos que hacer como un autoexamen de nuestra vida y pedirle a Dios que nos conduzca en ese camino para que Dios supla en nuestras vidas lo que nosotros tenemos que pedir, que nos ayude a pedir lo que nosotros tenemos que pedir. Y entonces Dios suplirá. Pero mientras estemos en esa condición carnal,
somos ciegos guiando a otros ciegos y no le hacemos bien a la iglesia porque sencillamente ni sabemos lo que hacemos ni tenemos el llamado para hacerlo. Y aquellos que siguen al ciego se convierten en ciegos, ¿verdad? Porque están caminando detrás de algo que sencillamente no va a dar fruto, ni que vemos hacia dónde vamos, no vemos hacia dónde vamos, no tenemos un fin en sí. Bien. So, si vamos al 4, fíjense lo que dice el 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿De qué estamos hablando aquí? En la Biblia Dios habla hoy, dice, fíjense cómo lo dice aquí, en esta versión. Oh gente infiel, ¿no saben ustedes que ser amigos del mundo es ser enemigos de Dios? Cualquiera que decide ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. ¿De qué ustedes creen que él está hablando aquí? Porque primero nos está hablando de la codicia y de la envidia y de nuestros deseos, ¿verdad? Egoístas, de nuestra actitud. Y ahora sale con que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Dice, oh gente infiel, infiel. ¿Quién tiene algo que decir ahí? Somos infieles, ¿por qué? Esto ustedes me están volviendo loca, porque a veces están aquí, otras veces allá, y abren los cuadritos y están en diferentes sitios. Ya no sé dónde están. Mira, ahora Fabiola está acá. Yo no sé por qué esto pasa. Somos infieles porque sencillamente, somos infieles porque sencillamente al nosotros no haber transformado nuestra vida, nos estamos haciendo amigos del mundo. Nosotros no somos amigos de Dios, somos amigos del mundo. Y yo no sé cuán importante ustedes creen que es esto para la vida de ustedes. Cuando la Biblia nos manda a que nosotros quitemos de nosotras todas estas cosas, la envidia, la codicia, la contienda, el egoísmo, todas estas cosas, que la ira, el enojo, que lo saquemos, porque nos constituimos en enemigos de Dios cuando estas cosas imperan en nuestro ser. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu de Dios ha venido a morar en nosotros y lo estamos haciendo sentir incómodo. Está en nuestra casa y usted ha alojado a este invitado de honor a su casa y usted le está sirviendo todas estas asperezas de las cuales él es enemigo, porque Dios no abunda, ¿verdad? En una casa donde hay tanto pecado. Dios es enemigo del pecado. ¿Y cómo usted se sentiría si usted va a casa de alguien y lo tratan mal? Tratarlo mal es hacerlo sentir incómodo, ¿verdad? No dándole la gentileza. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando nosotros dejamos que todas estas pasiones y todas estas actitudes fluyan en nuestro ser y todas estas conductas antibíblicas fluyan en nuestro ser y el Espíritu de Dios está ahí contemplando nuestra actitud, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Pues nos estamos constituyendo sencillamente en enemigos de Dios. Estamos adulterando y Dios es un Dios celoso, ¿verdad? Por eso dice, oh almas infieles, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y a veces nosotros somos enemigos de Dios y no nos damos cuenta, porque no estamos llevando a cabo los preceptos bíblicos, no nos estamos comportando como es digno de lo que debemos comportarnos, porque Dios nos ha dado las herramientas para que nosotros nos comportemos dignamente, como Él se lo merece, porque Él habita en nuestro ser.
Esto no habla directamente de la transformación de vida, pero eso es lo que nos está diciendo. Estamos adulterando, estamos siéndole infieles a Dios. Y Dios nos recrimina eso. Y cuando ustedes hacen eso y nosotros hacemos eso, sencillamente estamos contristando el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. El Espíritu nos anhela celosamente y nos está viendo airarnos y nos está viendo que abrimos la lengua y botamos por ahí un montón de cosas y nos está viendo cómo ardemos de envidia o de codicia, ¿verdad? Y eso vive en nosotros. El problema es que si no lo controlamos, nos convertimos ¿en qué? En enemigos de Dios. Y hay gente que todavía no sabe controlar estas cosas. Y Santiago nos está diciendo, ustedes tienen que aprender a manejar estas emociones, tienen que aprender a manejar todas estas cosas que lo consumen dentro de usted. Yo hoy venía pensando en esto, en la Biblia, en los pasajes, y yo decía, Señor, quita de mí. De momento digo, no es el Señor el que tiene que quitar, soy yo la que tengo que quitar. Soy yo la que tengo que quitar, que cuando ese pensamiento que no le agrada a Dios venga a mi mente, yo lo tengo que expulsar y yo voy a reprenderlo. Yo voy a decir, yo voy a quitar eso de mí en el nombre de Jesús. Yo lo paro ahí mismo. Lo paro ahí mismo porque un pensamiento malo me lleva a otro peor. Y cuando yo vengo a ver, yo tengo contienda ¿en qué? En mi mente y en mi corazón. Y usted tiene que aprender a bregar con eso, a pararlo, porque Satanás te tira, te puede tirar una chispa. Mira, ¿viste lo que pasó? Y por ahí nosotros hilamos un montón de cosas y cuando venimos a ver nos hemos hecho un cuento que nunca pasó. Ah, y por eso fue que aquel, ah, y por eso fue que aquella. Y cuando venimos a ver, tenemos un mar de cosas en nuestra mente. Y nosotros tenemos que aprender a apagar esa llama de fuego que cae en nuestro corazón o en nuestra mente y decir, no, yo voy a parar esto aquí. Pero eso depende de nosotros. El Señor no tiene nada que ver con eso, ¿verdad? Y por eso nos está diciendo, el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Si tú no sabes parar estas cosas que vienen a ti, tú te estás haciendo amigo ¿de qué? Del mundo. Del mundo. Carmen, disculpa, eso es bien interesante lo que tú acabas de decir porque hay una diferencia entre dejar que la envidia, la vagancia, que todas esas cosas mundanas se florezcan dentro de nosotros desmedidamente versus nosotros identificarlas a tiempo y con la ayuda del Señor controlarlas. Eso no quiere decir que nosotros somos enemigos del mundo, porque, o sea, yo no sé si este término está correcto, pero la certificación es un proceso progresivo, claro, que culmina cuando vamos a morar con el Señor. O sea, yo en un momento dado decía, habrá gente que no siente envidia, habrá gente que lleguen a un punto de santificación que no tienen que batallar todas estas cosas mundanas, que es lo que que es lo que están hablando, que es lo que Santiago dice en esta carta. Pues yo al principio creía que sí existían, pero después me di cuenta que no, simple y sencillamente es, o nosotros las dejamos que hagan lo que les dé la gana con nosotros, o nosotros las identificamos y como tú dices, las batallamos con la ayuda del Espíritu Santo y del Señor y se las entregamos a Él hasta que eventualmente se van. O sea, porque hoy yo puedo estar batallando el hablar mal o el decir mentira o el airarme, pero el mes que viene ya eso pasó y estoy batallando otra cosa. O sea, uno está en una batalla constante, no hacerse lo que dice él, amigo del mundo. O sea, porque eso para mí por lo menos nunca para. No sé si es que yo todavía soy un niño espiritual o no, pero para mí eso es una guerra diaria.
Ok, pues una guerra en la medida en que tú, vamos a pensar en tus hijos, ¿verdad? O en los hijos de nosotros. Nosotros los dejamos hacer lo que les da la gana. Desde que son pequeños los comenzamos a disciplinar. Llega el momento en que ellos aprenden lo que tienen que hacer, lo que es bueno y lo que es malo. Así mismo nos tenemos que disciplinar nosotros. Llega el momento en que tú normalizas tu vida al punto de que ya tú no anhelas o tú no piensas como antes. Es sencillamente hacer la rutina de tú. Vas a batallar esas cosas al principio, como cuando el niño es pequeño, ¿cierto? El niño es pequeño, al principio, él pone la manito y tú le das en la manito y tú le dices que no, y tú le dices que no, hasta que después no lo hace más. Hasta la gata mía, yo la disciplino y aprende a no montarse los muebles ya, no me los rompe, porque ya aprendió a que no. Y cuando ella va a mirar para arriba para ver si se trepa, yo le hago, y hace pum, y se va. Así somos nosotros. Si nosotros nos disciplinamos y aprendemos a identificar ese momento donde viene ese pensamiento o donde viene esa emoción a nuestro corazón, nosotros aprendemos, y ese tal vez al principio los niños espirituales no pueden identificarlo ni saben cómo batallarlo, pero mientras tú te mantengas en esa disciplina vas a aprender, y así es que tú vas a madurar en la fe, porque ya tú aprendiste cómo hacerlo, y eso te lleva a la madurez espiritual. Al principio ciertamente nos da trabajo porque estamos aprendiendo, pero después no. Y eso no quiere decir que tú no vayas a dejar de sentir eso en tu madurez espiritual. Lo vas a sentir y lo vas a batallar, pero ya tú aprendiste a cómo batallarlo. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. No es que no lo vayas a sentir porque estás en un cuerpo de barro, ¿verdad? Y eso no va a cambiar hasta que nos muramos. Eso no se va a ir de ahí. Y tú vas a tener la concupiscencia en ti, ¿verdad? El cuerpo te pide, pero en la medida en que tú lo pares, tú estás haciendo la parte que te corresponde, ¿verdad? ¿Algo más? Carmen, Dios te bendiga, es Vilma. Amén. Dios te bendiga. En mi opinión es discernir, aprender a discernir cuando esas cosas vienen y tener esa disposición de que tú no la quieres, porque hay a veces que la queremos, hay a veces que nos gusta. Sí, no queremos no queremos desprendernos de eso. Estamos, no, que me hirió y no quiero perdonar. Entonces tenemos que tener la disposición de que eso no nos pertenece. Amén. De que eso es desobediencia y que tenemos que llevarla a la cruz. Y le, ¿sabes qué? Yo no quiero sentir esto. Y me pongo a la disposición para no sentirlo más. Y que cuando venga nuevamente eso, lo reprendo. Digo, no quiero sentir esto. Yo amo a mi hermano. No, yo no quiero pensar esto. Lo voy a ver con los ojos misericordiosos que Dios me está viendo a mí. De la misma forma que Jesús me ve a mí, que yo quiero que me vea, yo quiero ver a mi hermano con esa misma misericordia. Amén. Amén. Eso mismo, o sea, nosotros somos responsables, pero la responsabilidad, tal vez el sentido de responsabilidad nos lleva a hacerlo, pero es bien difícil cuando nuestra voluntad no está presta, cuando nosotros no lo reconocemos, como dice Vilma, y nosotros sencillamente no queremos batallar eso porque nos gusta herir al hermano, nos gusta hacerlo sentir mal, nos gusta, y nos sentimos heridos porque nos ofendieron y estamos tan ofendidos que sencillamente no estamos dispuestos a perdonar. Jesucristo estaba tan ofendido estaba tan ofendido y tan herido, y con todo eso estuvo dispuesto a ir a la cruz, ¿verdad? De manera que a veces esos pensamientos son como tricky, ¿verdad? Como que vienen a nuestra mente y no nos damos cuenta de que son llamitas de fuego que van a encender un gran bosque, y que cuando usted ve que va a coger por ahí, usted tiene que decir, yo tengo que apagar este fuego.
Y tiene que ir y apagar el fuego de su mente y apagar el fuego de la emoción en su corazón y decir, hasta aquí, no más. So, no es Satanás, es usted. Satanás tal vez le tire un dardo. Eso puede ser que ocurra. Pero el problema es de nosotros, no es de él, ¿verdad? El problema es nuestro. Y nosotros tenemos que aprender a orar, ¿verdad? Para que el Señor nos ayude en esa debilidad, ¿verdad? Porque tenemos que orar con entendimiento y saber cómo tenemos que pedir, ¿verdad? Si oramos egoístamente, usted nunca va a perdonar. Usted nunca va a cambiar. Usted nunca va a reconocer que usted tiene que hacer cambios en su vida. El propósito de la oración no es persuadir a Dios de que el hermano me ofendió. El propósito de la oración es de usted hacer la voluntad de Dios. Por eso es importante que aprendamos a orar en el Espíritu, para que el Espíritu de Dios ponga en usted lo que usted tiene que pedir. Lo que usted tiene que pedir, porque hay gente tan egoísta que no puede, ¿verdad? No puede orar como tienen que orar. Y necesitan la asistencia del Espíritu de Dios. Es alinearnos al propósito de Dios en nuestra vida. No es a manipular a Dios. Hay personas que se creen que manipulan a la gente y también pueden manipular a Dios. No, el propósito de orar es aprender cuál es el propósito de Dios y alinearnos a lo que el Espíritu quiere de nosotros. Vamos a seguir un poquito más abajo. Bien, dice... pero Él da mayor gracia. Estamos en el 6. Dios, la gracia de Dios es mayor que el pecado nuestro. El pecado nuestro es grandísimo. Mora en nosotros, estamos cubiertos de arriba abajo. Pero la gracia de Dios es mayor para perdonar que nuestro pecado. Y por eso estamos aquí. Porque a pesar de que somos tan pecadores, la gracia de Dios es mayor para cubrirnos. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La manera de venir delante de Dios con este cuerpo de pecado que nosotros tenemos y con esta mente pecadora que tal vez, ¿verdad? Tenemos, es acercándonos a Dios en humildad. Acercándonos a Él en humildad. Y dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él ¿qué? Él huirá de vosotros. De manera que tenemos que resistir la actitud de pecado. Pero antes de resistirla tenemos que reconocerla y no justificarla. Porque el problema de nosotros es que a veces no la resistimos porque la estamos justificando. Y mientras la estemos justificando, nos vamos a disculpar nosotros mismos, aunque Dios no nos disculpa, ¿verdad? Dios no nos pasa las cosas por alto. Nosotros no podemos justificarnos porque entonces no vamos a seguir haciendo lo que no debemos hacer. Y no vamos a resistir esa actitud de pecado que tenemos. Tenemos que tratar de combatirla, ¿verdad? De manera que la manera de combatirla es sometiéndonos a Dios, diciendo lo que Vilma decía, decir, no, yo amo al hermano y yo amo la palabra y yo quiero hacer lo que dice la palabra, así que usted se somete a Dios, sometiéndose a su palabra. La palabra dice esto y eso es lo que yo voy a hacer. Pero depende de nosotros, ¿verdad? Y el momento, Efraín, en que tú continúes esa batalla, que tú dices que es tu batalla de todos los días, dice, someteos pues a Dios, tú reconoces tu pensamiento, tú reconoces tu batalla y qué es lo que está mal ahí, la resistes y después dice, y huirá de vosotros. Llega el momento en que esas batallas dejan de ser batallas, porque ya aprendiste a someterlas, a someterte a la palabra y a decir, esto es lo que yo voy a hacer, lo que dice la palabra. Y llega el momento en que dejó de ser batalla, ¿verdad? Y cuando tú haces eso, se cumple el 8, donde dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros.
pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El 8 acá dice, déjenme ver si dice algo diferente. Dice, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y éste huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Límpiense las manos, pecadores, purifiquen sus corazones, ustedes que quieren amar a Dios y al mundo a la vez. Por eso lo leí, porque esos son los de doble ánimo, los que quieren tener un pie allá y otro acá. Y tú tienes que decidirte. O amas a Dios o amas al mundo. Dice, límpiense las manos, pecadores, purifiquen sus corazones, ustedes que quieren amar a Dios y al mundo a la vez. Tú dices, yo le pertenezco a Jesucristo. Yo soy un siervo de Jesucristo, pero te estás comportando como la gente del mundo. Tú tienes un pedacito aquí y otro pedacito allá. Y a Dios no le agrada eso. O tú sí es sí, o tú no es no, pero no puedes estar a media. Te tienes que decidir. Porque el único que se está, ¿cómo se llama? El único que se está engañando eres tú mismo. Dios no acepta eso. A Dios no le gusta la gente de doble ánimo. Hoy estoy con aquel y hoy cuando vengo con Yolanda me porto como la cristiana y cuando me voy con el de afuera me porto como el de afuera. Ni menciono a Jesucristo. Yo no puedo estar ahí porque Dios no se agrada de mí. Y Dios ve mi corazón y ve lo que yo estoy haciendo. Tal vez tu hermano no lo ve, Yolanda no me ve haciendo eso, pero va a llegar el momento en que Yolanda se va a dar cuenta y que el Señor me va a dejar en vergüenza. Porque no hay nada en lo oculto, ¿verdad? Que no salga a la luz. En un momento dado, Dios te deja ver y la gente se da cuenta. De manera que cuando hacemos eso, aprendemos a resistirlo, nos estamos sometiendo a Dios y cuando eso ocurre, Satanás huye de nosotros y nosotros crecemos un poquito más. Y la próxima crecemos otro poquito más. Y estamos haciendo, ¿verdad?, lo que nos corresponde. Que no hemos llegado a una posición donde tal vez eso ha dejado de ser. Bueno, eso va a crecer con nosotros. Así que eso, vamos a llegar a la madurez en el tiempo, pero eso es una batalla de todos los días, yo creo que para todo el mundo, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces cuando somos pequeños y maduros espiritualmente, no sabemos reconocer la batalla, no sabemos reconocer la chispa, pero cuando vamos creciendo ya sabemos, esto es. Y podemos reconocer de inmediato el pensamiento, podemos reconocer lo que nos está ocurriendo y pararlo más a tiempo. Porque cuando lo dejamos, ¿cómo se llama? Crecer en nosotros, es más difícil apagar el fuego, ¿verdad? Cuando usted deja que esas llamas enciendan un gran bosque, es más difícil apagar el bosque que apagar la llamita pequeña. Pero si aprendemos a reconocerla de inmediato, podemos aprender, ¿verdad? O vamos a crecer más rápido. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Porque vamos entonces al 9. Dice, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. La manera en que nosotros nos acercamos a Dios es afligiéndonos, lamentándonos y llorando. Porque cuando nosotros somos débiles, el Señor se hace fuerte. Cuando nosotros somos orgullosos, el Señor es condescendiente con nosotros. Cuando nosotros fallamos, el Señor es infalible. Cuando nosotros cambiamos, el Señor no cambia, es inmutable y Él te puede sostener. Cuando nosotros provocamos, el Señor nos perdona. El Señor es perfecto. Cuando nosotros estamos enfermos, el Señor es sano y nos sana. Nosotros le servimos a un Dios impecable y que en medio de esa enfermedad que nosotros tenemos, que somos débiles, orgullosos, fallamos, cambiamos, atrae la misericordia de Dios. Y Dios nos ama
tan enfermos tal y como somos. ¿Saben por qué? Porque Él lo que quiere es sanarnos. Él quiere ponerse al servicio nuestro. Y esa enfermedad que nosotros tenemos es la que Él quiere sanar. Y por eso Él te brinda misericordia. Pero para tú poder obtener esa misericordia, tienes que reconocer tu pecado, tienes que resistirlo, tienes que lamentarte y decirle, Señor, soy pecador. Tienes que afligirte y humillarte delante de su presencia. Si tú sigues arrogante y con orgullo, eso no va a ocurrir, porque el Señor resiste a los soberbios y recibe a los humildes. La manera en que nosotros podemos adquirir esa ayuda es viniendo a los pies de Cristo. Todos los días, arrepiéntate, pecador, porque lo primero que tú tienes que hacer en tu oración por la mañana es, Señor, perdona mis pecados, perdona mis pensamientos que no te agradan. Perdona las emociones que tuve que no te agradaron. Y tú te las perdonaron, pero busca corregirla. Porque si tú la sigues haciendo, hacerlo más, saber lo que es malo y seguir haciéndolo es pecado. Estamos pecando porque no nos estamos corrigiendo. Y lo que Santiago dice es, tienes que resistir eso, tienes que reconocerlo y tienes que salir de eso. ¿Ok? Porque nosotros servimos a un Dios que quiere sanarnos, es bondadoso y se quiere apiadar de nosotros. Pero si tú no te quieres sanar, no puede hacer nada por ti, porque tú tienes libre albedrío. De manera que ponte la armadura de Dios todas las mañanas. Póntela, aprende a ponértela y resistir las herramientas que tiene el enemigo en contra tuya. Vamos algo que quieran añadir. Si no, pasamos al versículo 11 y 12, porque ya estamos al final. Dice, hermanos, no murmuréis los unos a los otros, de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Aquí hay mucha, en esta iglesia había mucha animosidad contra los que eran judíos versus los que eran gentiles, ¿verdad? Y hay mucha gente que viene de diferentes vertientes teológicas y ellos están juzgándose unos a los otros. De manera que él le dice, no juzgues a la ley, ¿verdad? Porque si tú juzgas la ley, ya no eres hacedor de la ley, sino que eres juez. Dejemos que cada cual, ¿verdad? El Espíritu de Dios lo corrija, porque se supone que si nosotros estamos humillados delante de la presencia de Dios y estamos buscando crecer, el Señor nos va a mostrar en qué estamos errando, ¿verdad? El Señor te va a abrir los ojos del entendimiento. A veces hacemos las cosas pensando que las estamos haciendo bien y no las estamos haciendo bien. Pero el Señor te deja saber en qué tú estás fallando. Y no es que no nos hablemos, porque la palabra nos dice que nos exhortemos los unos a los otros en amor y debemos de recibir la exhortación, ¿verdad? Como que viene de parte de Dios, pero tenemos que saber hacerlo, ¿verdad? Tenemos que saber hacerlo. Y dice, yo quería decirle que me estuvo gracioso, porque la palabra ahí, murmuración, viene de la palabra griega catalalia, y significa o habla de aquellos que se reúnen en las esquinas y se juntan a pasar información confidencial en grupos. Son grupitos. Y este grupo habla de aquel y aquel de aquel y aquel de aquel. Por eso dice que hay contienda, ¿verdad? Eso trae contienda en las iglesias. Eso no trae unidad, porque estamos divididos en grupitos, unos hablando de otros. Y estamos hiriendo a los hermanos. Y estamos hiriendo, ¿sabes qué estamos hiriendo? El cuerpo de Cristo. Porque no te creas que este grupo no sabe lo que el otro dijo, porque siempre hay alguien que te informa, ¿verdad? Estamos hiriendo el cuerpo de Cristo y todo el mundo sabe lo que está diciendo el otro y todo el mundo está callado. Nadie dice nada. Pero eso trae más animosidad de unos contra otros, de manera que estamos
hiriéndonos los unos a los otros, lo sabemos y no hacemos nada por eso. Tenemos que, ¿verdad?, aprender a no tener grupos en la iglesia, porque de otra manera nunca vamos a hacer o a estar en la unidad del cuerpo de Cristo que Dios quiere que nosotros estemos. Bien, esa es la parte de juzgando al hermano. La murmuración es algo que siempre ha existido en el ser humano, pero que nosotros tenemos que aprender a dejarla, porque la murmuración viene del mundo, del mundo. Ustedes saben por qué Moisés tuvo tanto problema en el desierto, porque ¿cómo se llama? Ese pueblo de Dios se pasaba murmurando de Moisés y de Dios todo el tiempo, y eso traía rebelión. Nosotros tenemos que aprender a no murmurar. Todos murmuramos, hermano, y eso es parte de lo que tenemos que resistir. Hablábamos de la lengua en el capítulo anterior. Eso es parte de lo que tenemos que resistir. Y si sabemos, nosotros sabemos ya que no lo debemos hacer, no lo hagamos. No lo hagamos, porque Dios nos va a pasar cuenta y nos estamos haciendo enemigos de Dios. Eso viene del mundo, no viene de Dios. La contienda no la provoca el Espíritu Santo. La contienda la provoca Satanás, y nosotros solo dejamos que oponemos nuestros miembros al servicio de Satanás. Nunca vamos a crecer como cuerpo de Cristo. ¿Ok? Eso tenemos que hacernos conscientes de eso. Finalmente dice, no os gloriéis del día de mañana, porque esta gente querían tomar control de sus vidas, querían tomar control de los ministerios. Adiós, apareció aquí está, ¿cómo se llama? José, no te había visto. Esta gente quiere tomar parte quieren tomar control de los ministerios, quieren tomar control de la iglesia, y sencillamente lo que quieren es hacer su voluntad, no es la voluntad que Dios quiere, ¿verdad? Y ahora dice, no os gloriéis del día de mañana, porque mira cómo esta gente piensa. Santiago está describiendo aquí cómo esta gente piensa. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá en un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Esta gente que está en control de sus vidas, no es la gente que está al servicio de Dios. Por eso quieren utilizar la iglesia, ¿verdad?, como si fuera su negocio. Ellos quieren tomar control de los ministerios y quieren tomar control del cuerpo de Cristo. Por eso es que están en contienda y están luchando por las diferentes posiciones, porque según ellos piensan en su vida privada, que es como describe aquí el autor del libro, esta es la misma actitud que reflejan en la iglesia. Eso dice, no te gloríes del día de mañana, porque ellos planifican salir de la ciudad y traficar y ganar dinero cuando no sabéis lo que será de mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Vivimos un ratito y de momento todo se acabó. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, pero eso no lo dicen, ni aún en la búsqueda de ministerio. Están buscando ministerios para su propio beneficio. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ellos están pecando en su vida privada, en su vida de negocio, porque no están poniéndola en las manos de Dios. Mi trabajo, yo lo pongo en las manos de Dios. Él es el que me prospera en todas las áreas de mi vida. No es en la iglesia, en el ministerio. Yo pongo mi trabajo en las manos de Dios, pongo mi familia en las manos de Dios, pongo mi ministerio en las manos de Dios. Él es el que me va a ministrar, el que me va a prosperar. Él es el Señor de mi vida. Esta gente
no tiene a Cristo como el Señor de su vida. Ellos manejan sus negocios, ellos manejan sus vidas y ellos manejan sus ministerios. De manera que todo lo que están haciendo es contraproducente y es opuesto a lo que dice la palabra. La actitud nuestra, si esa es nuestra actitud, nos constituimos en enemigos de Dios. ¿Queremos ser amigos o queremos ser enemigos? Y Santiago lo que está diciendo es que nos aflijamos, lamentemos y lloremos, porque vivimos en un cuerpo, ¿verdad?, que está hecho de barro. Y este cuerpo de barro hay que aprenderlo a domar. Y la única manera en que lo domamos es poniéndolo al servicio de Dios, porque el Espíritu de Dios que mora en nosotros nos va a ayudar y nos va a dar los elementos que necesitamos para poderlo hacer. Pero depende de usted, depende de mí y depende de que nuestra voluntad esté presta. Comentario. Comenzamos diciendo que este capítulo se llamaba La amistad con el mundo. ¿Somos amigos del mundo o somos enemigos de Dios? Y cuando digo amigos del mundo, no estoy diciendo que estamos en el mundo arrastrados con la gente del mundo. No, es que estamos en la iglesia viviendo como si estuviéramos en el mundo, sin una mente transformada, sin un corazón cambiado y sin unas emociones transformadas. Y en ese sentido nos hacemos enemigos de Dios porque el Espíritu de Dios que mora en nosotros quiere ayudarnos y nosotros lo estamos contristando. No lo estamos honrando en nuestro cuerpo, en nuestro ser. Vino aquí a ayudarnos y lo estamos rechazando. ¿Cómo usted se sentiría si usted va a casa de alguien, se hospeda, lo quiere ayudar y la persona sencillamente lo rechaza? Y eso es lo que estamos haciendo cuando no estamos poniendo nuestro cuerpo al servicio de Dios, nuestros miembros al servicio de Dios. Bien, hermanos, hasta aquí el estudio bíblico. O sea, hay alguien que quiera añadir algo, porque yo he hablado muchísimo esta noche. Carmen, Diga usted. Nosotros muchas veces fallamos en algo y yo sé que esta gente también fallaba mucho en eso. Es que nosotros queremos poner todas las cosas en las manos del Señor, de Dios, y nos olvidamos del primer mandamiento que dice, ama a Dios sobre todas las cosas. O sea que nosotros tenemos que poner primero a Dios en nuestras vidas para después nosotros poner las otras cosas en las manos de Dios. Y amar a tu prójimo. Muchas veces amamos al prójimo y a toda la familia de nosotros y dejamos a Dios en un segundo plano. Nosotros primero tenemos que poner a Dios en primer lugar sobre todas las cosas, sobre mi esposa, sobre los hijos, sobre mi mamá y mi papá, sobre todo, poner a Dios en primer lugar, amarlo a Él primero y tenerlo en nuestras vidas primero para después nosotros todas estas otras cosas ponerlas en las manos de Dios. Si no ponemos a Dios en primer lugar, estamos entre allá y acá, en el mundo, porque no tenemos a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Muchas veces ponemos a nuestros hijos, nuestras esposas y nuestros familiares primero y le damos más importancia que a Dios. Amén. Y ahí es donde fallamos. Ciertamente, si tú no amas a Dios, cuando tú tienes una relación vertical con el Señor, luego tú puedes tener uno horizontal con tu hermano, porque la manera en que tú amas a tu hermano va a ser muy diferente cuando tú tienes una relación con Dios, porque tú vas a amar al hermano que te gusta, al hermano con el que te llevas bien, pero tú no vas a amar al otro prójimo que es tu enemigo. La única manera en que tú vas a amar a tu prójimo verdaderamente es cuando el amor de Dios fluye en tu vida, ¿verdad? Nuestro amor vertical o nuestra relación vertical nos lleva a una relación horizontal con el ser humano, que no importa quién sea, tú vas a aprender a amarlo porque el amor de Dios fluye en ti. Pero mientras tanto, Richard, estamos amando o diciendo que amamos al que nos ayuda, al que conocemos, al que nos hace favores y al que está al lado nuestro, ¿verdad? Y Dios nos manda a amar a nuestros enemigos. Por eso es que es importante que primeramente tengamos esa relación vertical estrecha y bien firme
para que nosotros podamos servir. ¿Cómo tú le vas a servir al cuerpo de Cristo si tú no resistes a los hermanos? ¿Cómo le vas a servir? La única manera que tú puedes hacerlo es amando al Señor y que ese amor de Dios fluya en ti, porque tú le vas a ver todas las faltas habidas y por haber a todo el mundo, ¿verdad? Y el ministerio no va a florecer. Ciertamente hay que poner al Señor primero. ¿Algo más? Bueno, pues vamos a despedirnos en oración. Si no hay nada más que decir, son las 8:07. La próxima vez se supone que veamos el capítulo 5, contra los ricos opresores. Y se acaba el libro de Juan. Y después, pues, Luis dirá qué quiere hacer. Así es que vamos a despedirnos en oración. Yo le voy a pedir a David que nos despida en oración. ¿Puedes? Sí, puedes. No sé si está en el trabajo. No, estoy en casa. Ok. Bueno, amantísimo Padre Celestial, Todopoderoso Rey, mi Señor, te damos gracias en esta noche, Señor, por permitirnos unirnos en familia, Señor, a discutir tu palabra, mi Señor. Palabra que nos enseña, que nos transforma, Señor, que nos guía, Señor, en nuestro caminar. Palabra que nos demuestra, Señor, en qué lugares de nuestra vida todavía tenemos que trabajar, Señor, para agradarte con nuestro vivir diario, mi Señor. Yo te pido, Señor, que esta palabra que la pastora ha traído en esta noche, Señor, quede incrustada, Señor, en nuestros corazones y al pasar de los días, Señor, siga trabajando en nosotros, enseñándonos, Señor, las áreas de nuestra vida que tenemos que transformar, que tenemos que tomar decisiones, Señor, para que podamos vivir la vida que te agrade, Señor, porque tú, Padre Celestial, nos hiciste hijos tuyos, Señor, nos agarraste con tu mano, Señor, en tu gracia, Señor Todopoderoso, y nos hiciste herederos, Padre Celestial, porque a ti te plació, mi Dios Todopoderoso. Y ahí tú tienes unas expectativas de nosotros, mi Señor, y tú sabes, Padre Celestial, que el mundo y hay tantas cosas que se están levantando en contra de tus santos, mi Señor, que nos guían, Señor, y nos llevan, nos tratan de llevar por caminos que son lejos de ti, mi Señor, caminos de muerte. Y yo te pido, Padre Celestial, que en este momento, Padre Celestial, cubra a todo hermano mío aquí presente, Señor, Padre Celestial, para que en esta semana, Señor, no importa lo que pasemos, Señor, podamos permanecer firmes en ti, Señor, tomando decisiones que te agrade, que te exalten, Señor, para poder seguir, Señor, haciendo la obra que tú nos pediste, para seguir caminando a la perfección que tú pides de nosotros, mi Señor, porque así mismo como dijo Jesús, que no era de este mundo, Señor, también mencionó que nosotros tampoco, tus hijos, tus santos, no son de este mundo, mi Señor. Y queremos vivir, Señor, como a ti te place, en obediencia, Señor, en todo momento, para agradarte, Señor, con todo lo que hacemos, mi Rey. Padre, danos fortaleza, Señor, y abre nuestros ojos para poder identificar todas esas áreas de nuestra vida donde tenemos que mejorar, Señor, donde tenemos que tomar decisiones que sean acorde a tu voluntad y no por los placeres carnales que hay en nosotros, mi Señor. Mi Señor, si hay alguno de mis hermanos aquí presente que necesita fortaleza, yo te pido, Padre, que des una doble ración de tu fortaleza poderosa, mi Señor, para que se levante, Señor, y tome la decisión en sí de vivir una vida, Padre, que ilumine tu gloria en todo lugar, mi Rey. Y te damos gracias, Señor, porque tú obras en nosotros, Señor. Tú nunca te apartas de nosotros, Señor, y sigues guiándonos, Señor, en tus caminos de amor, de gloria, de gozo, Señor. Te damos gracias por todo, mi Señor, y cualquier petición que tengan mis hermanos aquí presentes en sus mentes, en su corazón, petición de salud, petición económica, mi Señor, tú la conoces, mi Señor. Yo te pido, Padre, que la tomes en tu mano, Señor, y obre, Señor, como siempre, Señor, para bendición para la vida de nosotros, mi Rey. Te doy gracias, Señor, te lo pido en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén. 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 Y no digan que no, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor es el que va a hacer la obra. Así es que adelante. Dios los bendiga y nos vemos ya mismo, un día de esto, Amén. esta semana. Muchas gracias, Bye Caribe. bye. Amén. Que bendiga. Bye. Gracias, pastora. Buenas noches a Bye. todos. Hey, Bendiciones. Rosy bendiga a de todos. David. Dios los bendiga a todos. Amén. Amén, Dios los bendiga a amén. todos. Bye, Leisa y Pito, María. ¿Qué?
Gracias, Ay, pastora. Dios le bendiga Amén. Dios les mucho. bendiga. buenas noches. Buenas Buenas noches, pastora. Dios me la noches. acompañe. Que descansen. Amén. Buenas noches, Carmen. Dios te bendiga. Igual, Dios te bendiga a ti. Adiós. Bye, Milly. Ay, bye, doña Hilda. Si está por ahí todavía. Mira,